¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está por allá la cosa? Bien, bien. Hace mucho calor aquí, hace como 34 centígrados. Ah, los veo abrigados, los veo abrigados. Nuestro próximo oponente es Edgar Martínez Navarrete, que está presentando de México sobre los mapuche, um, porque Eh, él trabajaba ahí. Entonces se ve su título, no voy a leerlo. Adelante. ¿Voy? Sí. Ah, ok, pues bien, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto por lo menos estar a la distancia con ustedes. Espero que todo haya salido bien en la ponencia anterior y voy a intentar ceñirme a los 15 minutos. Es difícil, pero voy a intentar ceñirme a los 15 minutos para no atrasar más las demás conferencias. Bueno, lo que les voy a presentar a continuación es una síntesis de tesis doctoral, es una parte de mi tesis doctoral, que se finca en casi más de una década de trabajo de campo en la provincia de Arauco, conocida como una de las zonas rojas del conflicto mapuche. Y es un trabajo que de alguna manera hemos continuado con distintos colegas en la actualidad y tiene como premisa de fondo, quizás la digo para entrar en materia, como premisa de fondo, esta idea de que para pensar precisamente las adaptaciones indígenas al cambio climático, es importante reflexionar sobre las condiciones históricas y socioculturales donde aquellas adaptaciones se elaboran y se construyen, ¿no? Y que para el tema pues, mapuche, y me imagino que para gran parte de los pueblos indígenas en América Latina, una dimensión central de estas condiciones es la tierra o el territorio. Eh, entonces, para ubicarnos un poquito en el mapa, esta investigación se desarrolló en la provincia de Arauco. La provincia de Arauco está ubicada en la zona centro-sur de Chile, en la octava región del Biobío, y es la zona costera, donde se concentra una parte importante de la población lafkenche, que son los mapuches, digamos, de la costa o de los grandes cuerpos de agua, ¿no? Es una provincia que está integrada por 7 comunas. En total, estas 7 comunas, estamos hablando de una magnitud territorial de unas 550.000 hectáreas, habitadas por 160.000 personas aproximadamente, donde depende cómo uno mida eso. Ustedes saben que medir poblaciones siempre es un tema complejo, sobre todo con base en el criterio de autodescripción. Depende cómo uno lo vea, al menos un 15% de la población se identifica como indígena. Eh, si uno hace una especie de radiografía en la zona, precisamente en la provincia de Arauco, como les decía, ha sido ubicada como uno de los puntos o de las zonas rojas del conflicto mapuche, eh, que en los últimos 30 años se ha agudizado fundamentalmente por los procesos de recuperación y antagonismo mapuche sobre ciertas tierras que están en manos tanto de latifundistas como de forestales. Si uno hace una especie de radiografía superficial y se pregunta, digamos, qué es lo que esconden precisamente estos discursos sobre las preocupaciones ambientales, sobre el cambio climático, uno se puede dar cuenta de manera bastante rápida que lo que esconden, digamos, estos discursos, o, digamos, las dimensiones que quedan por debajo de estos discursos, precisamente son las presiones territoriales que distintos actores en la zona han articulado históricamente por una área territorial limitada, digamos, estas 550.000 hectáreas provinciales, ¿no? Esta radiografía superficial también que nos muestra un poquito cuáles son los actores prominentes de este llamado conflicto mapuche. Podemos notar que al menos la mitad de la provincia está plantada con monocultivos forestales, fundamentalmente eucaliptus y pinos, que no son especies, al menos las que se siembran ahí, las que se plantan ahí, no son especies endémicas de la zona, y ya con eso tenemos ocupada la mitad de la provincia, ¿no? Con plantaciones forestales. Y luego de eso, al menos también estos son datos que se tienen que colocar en contraste con otros datos, pero al menos 35.000 hectáreas están en manos de comunidades o de sectores indígenas, ¿no? Eh, que tiene más que ver con una cuestión jurídico-política, más que con una cuestión antropológica, podríamos decir. Y luego tenemos, a raíz de diversos estudios que se han realizado en la zona, estudios propios y en contraste con otros estudios que se han realizado por universidades de la región, tenemos lo que son los reclamos por la tierra, ¿no? Y hay reclamos que se han catastrado en términos institucionales, que son alrededor de 44.000 hectáreas,
y reclamos que se han catastrado en términos de lo que se conoce como los sectores autonomistas de facto. A raíz de comunicados y entrevistas se han catastrado alrededor de 70.000 hectáreas. Entonces, digamos, todos estos actores con distintas demandas y objetivos sobre un área territorial determinada ejercen distintas presiones que nos ayudan a pensar precisamente eh, cómo se elaboró en términos históricos el conflicto mapuche, ¿no? Es por eso que una de las preguntas que ha guiado toda una agenda de investigación, que recién ahora van a empezar a publicarse varios estudios al respecto, una de las preguntas que ha guiado esta agenda de investigación es precisamente cuáles son estos procesos históricos que originaron esta desigualdad en la propiedad y el control de la tierra entre la población mapuche lafkenche y otros actores en la provincia de Arauco. Y si uno toma esta radiografía que mencionábamos al comienzo y la despliega en términos como de larga duración, uno se puede dar cuenta que, pues como pasa en gran parte de los casos en América Latina, sin la historia, pues poco se comprende, digamos, ¿no? De cuáles son estas demandas y objetivos sobre el territorio y sobre la tierra, fundamentalmente. Entonces, aquí estaríamos 3 días conversando, pero para hacerlo sintético bastante conciso, una de las cuestiones que puede explicar precisamente las dinámicas territoriales de la zona son los regímenes de apropiación y concentración de la tierra que en distintos momentos históricos han operado sobre las tierras inicialmente indígenas, ¿no? Recordemos de que hasta la segunda mitad del siglo XIX, eh, existía una frontera, ¿no? Hay todo un debate si esa frontera era totalmente soberana o no, pero existía una frontera que dividía al coloniato español en naciente república y las poblaciones, digamos, mapuche o reche en ese momento, ¿no? Podríamos decir que una parte fundamental de la soberanía territorial de la provincia, de lo que actualmente se conoce como la provincia de Arauco, Lafken Mapu, ¿no? O un territorio de Lafken Mapu, las tierras de la costa, estaba en manos precisamente mapuche. Y con la pacificación de la Araucanía, que fue un proceso de ocupación militar y jurídico-político del territorio, pues ese territorio total se redujo a 9.700 hectáreas, ¿no? Este proceso de ocupación ha sido, hay un importante debate, bueno, debería ser más importante, pero creo que ha sido importante en la historiografía o en la historia antropológica chilena sobre cómo se dio ese proceso de ocupación. Con otros colegas nosotros hemos intentado establecer que fue un proceso de colonialismo de asentamiento, no como el que se produjo precisamente en las colonias, digamos, inglesas, o en el caso Palestina-Israel, pero sí un colonialismo de asentamiento a través de plantación étnica, es decir, familias que se asentaron precisamente y organizaron la administración de la tierra, o configuraron y gestionaron la administración de la tierra, pero sí que se seguía necesitando la indígena para esa configuración, ¿no? Entonces, de estas más de 500.000 hectáreas iniciales, que es una cifra que se tiene que catastrar mucho mejor, de forma más precisa, lo que sí tenemos datos concretos es de que estas más de 500.000 hectáreas se redujeron desde 1861. En esta zona, mucho más, la configuración de la propiedad indígena se ha ido mucho más finalizando el siglo XIX, pero que desde aquella fecha hasta 1930 aproximadamente, este gran territorio se redujo a 9.700 hectáreas, ¿no? Luego de eso tenemos un proceso que se dio en gran parte de América Latina, que fueron los procesos de reforma agraria. Eh, lo que queremos decir con esto es que estas 9.700 hectáreas eran precisamente las 9.700 hectáreas que fueron reconocidas a través del título de Merced y que estaban en manos, efectivamente, de personas mapuche, ¿no? Como decía luego, en la década de los 60, como en gran parte de América Latina, se inician procesos de reforma agraria. El proceso de reforma agraria de la provincia de Arauco fue un proceso particularmente importante, a diferencia de otras zonas, porque se entregaron pocos títulos de merced en la provincia de Arauco. Y los catastros que hay en la actualidad sobre este proceso es que desde 1962, que es donde se registra el primer conflicto por la tierra, incluso hay algunos previos, pero de los que se tiene registro, 1962 hasta 1973, que es cuando es el golpe de Estado en Chile, se entregan a proyectos de cooperativas de asentamientos con participación indígena alrededor de 25.000 hectáreas, que posteriormente de la dictadura, cuando la contrarreforma agraria opera
de manera sustantiva sobre el territorio no reduccional, es decir, sobre las tierras entregadas por la reforma agraria, es precisamente las tierras que se vuelven a apropiar para entregárselas a distintos actores, ¿no? Lo que se produce con la dictadura, sobre todo en territorio mapuche, a partir del 73, de 1973, es fundamentalmente una contrarrevolución que tiene como su fundamento no volver al régimen anterior del latifundio, porque era un régimen perezoso para los nuevos objetivos, digamos, del modelo de ascendencia neoliberal en esa zona, sino una modernización de la economía que tuviera como objetivo precisamente catalizar una estructura productiva mucho más fértil, digamos, para esos objetivos, ¿no? Es por eso que en este momento se intensifica la industria forestal, ¿no? Y esta industria forestal se asienta fundamentalmente sobre tierras que son, por la contrarreforma agraria, eh, expropiadas y sometidas al mercado de tierra, ¿no? Un mercado de tierra que, por lo demás, pagó a muy bajos precios tierras que posteriormente fueron sembradas y revendidas, muchas de ellas al Estado, a casi 10 veces de lo que inicialmente costó su valor. Entonces, digamos, un régimen de apropiación y concentración de la tierra singular fue el que se dio precisamente en dictadura, a raíz de operar, en términos concretos, sobre la tierra entregada en los procesos de reforma. Luego tenemos un último régimen de apropiación y concentración, ya donde el Estado tiene una participación efectiva, supuestamente a favor de las comunidades indígenas, donde se crea toda una institucionalidad con la transición, digamos, de la dictadura, se crea toda una institucionalidad para restituir precisamente el territorio acaparado o apropiado por parte de las forestales y de los actores, y lo que tenemos es que en 1980, bueno, desde que se crea la CONADI, que es fundamentalmente del 93 y comienza a operar en el 94, hasta el año 2002, se han entregado 23.346 hectáreas por los distintos mecanismos que tiene la CONADI a las comunidades indígenas, ¿no? Si uno, de alguna forma, no me voy a detener en esto porque estos son elementos más históricos, pero si uno de alguna forma, esta es una tabla que se generó en los 80 y que de alguna manera demuestra cuál fue la reducción precisamente del territorio mapuche después del proceso reduccional, es decir, desde 1884 hasta 1930 aproximadamente, tenemos que en relación a su territorio original, en la provincia de Arauco, tan solo quedaron en manos indígenas el 1,7% de su territorio original, ¿no? Y si uno vuelve precisamente ya con estos números en la cabeza a lo que ha ocurrido desde 1990 en adelante, lo que tenemos precisamente es que el aumento de las plantaciones forestales ha ido en desmedro de la capacidad del Estado para entregar territorio, tanto a nivel general, es decir, en todo el territorio mapuche, que abarca distintas regiones del sur de Chile, pero fundamentalmente en la provincia de Arauco, ¿no? Lo que ustedes tienen en el gráfico, en términos concretos, es la capacidad que ha tenido la industria forestal para ocupar y plantar territorio fundamentalmente indígena y campesino desde 1997 hasta la fecha, siendo millones de hectáreas las que tienen, tanto en patrimonio realmente plantado como en patrimonio de tierras, digamos, en manos forestales. Y en rojo lo que ustedes pueden ver es la capacidad que ha tenido el Estado para restituir territorio, tierras indígenas a comunidades o personas indígenas desde el 97 hasta la fecha. Esto no es menor porque si uno habla precisamente de las adaptaciones que han tenido las poblaciones indígenas al cambio climático o de alguna forma los procesos que configuraron esas adaptaciones, no es lo mismo hablar precisamente de las herencias coloniales que tiene la apropiación de la tierra en México, donde se goza, bueno, posteriormente vamos a ver una ponencia que pone en cuestión esto, pero donde sí formal y jurídicamente se goza de una propiedad social o comunitaria bastante amplia, y lo que tenemos en Chile, donde aquella propiedad social es, se, se redujo, ¿no? Se redujo en una gran proporción desde a comienzos del siglo XX y posteriormente, si bien hubo una expansión de ese territorio, con la contrarreforma agraria de la dictadura se volvió a reducir, ¿no? Si nos concentramos en la provincia de Arauco, lo que tenemos es precisamente algo similar. En el gráfico de la izquierda, ustedes pueden ver cómo ha operado esta dinámica de las
tierras que ha logrado acaparar, concentrar y plantar con monocultivo en la industria forestal, en color rojo, y en color azul precisamente tenemos la capacidad del Estado para restituir territorio indígena, tierras indígenas a comunidades y sectores lasqueños, ¿no? Lo interesante es que precisamente una de las apuestas que tuvo el Estado por la transición y en términos concretos del año 93 en adelante fue canalizar la demanda por el territorio indígena a través de sus instituciones, que es la CONADI, ¿no? Y en este sentido lo que podemos ver ya si en aquel momento ya fue una cuestión conflictiva, intentar absorber gran parte de la demanda indígena por la tierra a través de las instituciones, lo que podemos ver es que ese debate que inició a finales del siglo XX, al momento, hasta el día de hoy se ha intensificado, ¿no? Lo que podemos ver con esto, yo no me atrevería, aunque para ser diplomático podemos decir de que la política del Estado no ha cumplido sus objetivos, ¿no? Para no decir otro tipo de conclusiones, pero no ha cumplido sus objetivos. Y a diferencia de eso, digamos, la industria forestal, eh, superpuesta sobre estas condiciones coloniales históricas, digamos, de formas de acaparamiento de la tierra, sí ha aumentado sus plantaciones de manera exponencial en los últimos 30 años. En la imagen que ustedes pueden, en el mapa que ustedes ven a la derecha, lo que pueden ver precisamente son, esta es la región del Biobío. La provincia de Arauco es, eh, podríamos decir, la zona que está a la izquierda abajo, y ustedes pueden ver cómo se concentran las plantaciones forestales en ese amarillo o café ocre, no sé bien qué color es, y luego las plantaciones de bosque nativo, cómo se concentran en ese color verde, verde algo, verde claro. Eh, Bien, ahora, si uno baja un poco el valor a la tierra y analiza un poco los roles de propiedad, que este es un zoom a una parte, digamos, de la provincia de Arauco, que es el lago Lanalhue, un lago que ha estado asignado en los últimos 10 años por distintos conflictos que han ocurrido en la zona y que han llevado incluso al Estado a militarizar el territorio, digamos, a elaborar un estado de excepción y a levantar discursos que mediáticamente suenan muy bien, pero científicamente son discursos bastante poco probables o sea, bastante poco rigurosos de probar, como discursos de narcoterrorismo, de terrorismo, que supuestamente ciertas organizaciones han efectuado, digamos, en esta zona, ¿no? Si uno realiza un zoom de alguna manera a la conformación de la propiedad alrededor del lago Lanal, uno puede ver que una parte fundamental de los asentamientos o de los sectores donde hay población indígena, podemos ver los polígonos que son más chiquititos y los polígonos que son mucho más grandes, incluso ocupando miles de hectáreas, son los polígonos que están en manos o de grandes familias de la zona, que son los que de alguna forma funcionan como mini concesiones de las grandes forestales o directamente son terrenos que están en manos de las forestales que han generado una presión, digamos, y siguen generando una presión a las comunidades para asentarse sobre todo en valles o en terrenos que se siguen subdividiendo a raíz de que también estas políticas de concentración de la tierra lo que han provocado fundamentalmente son catalizar el mercado formal e informal de las tierras, ¿no? Todos sabemos de que una cosa es la delimitación jurídico-política que tenga el territorio, que sea comunal o no, y otra cosa es cómo realmente esas tierras se trabajan en la realidad, y ahí la antropología ha hecho grandes aportaciones en explicar de qué manera muchas veces las tierras comunales o las tierras o la propiedad social funciona más bien como, en términos de gasto, como una propiedad privada, digamos, que se vende, se renta, etcétera, ¿no? Bueno, creo que voy bien, muy bien el tiempo, no sé, pero si no, solamente cuatro conclusiones generales que yo creo que pueden un poco sintetizar lo que intenté, la premisa que intenté colocar sobre la mesa, que antes de hablar de adaptaciones sería importante también diagnosticar o reflexionar sobre las condiciones de donde esas adaptaciones se construyen. En el caso mapuche, fundamentalmente la tierra. Eh, y yo creo que hay cuatro conclusiones que pueden un poco cerrar esta presentación. La primera es que la desigualdad en la propiedad y tenencia de la tierra actual en la provincia de Arauco tiene raíces coloniales. Esto no es un discurso, digamos, ¿no? O sea, lo que podemos ver precisamente es que estas raíces coloniales se pueden rastrear a través de esta parte
que no alcancemos a demostrar, pero se puede rastrear a través de documentos en archivos, que ha extendido y contraído en el tiempo, producto del desarrollo de regímenes de acaparamiento. Estos regímenes han utilizado distintos mecanismos de apropiación para, además de concentrar la tierra en pocas manos, promover su introducción a los circuitos del mercado, ¿sí? Una cuestión que es bastante delicada de analizar y creo que es una agenda de investigación pendiente, es precisamente cómo ha funcionado el mercado de tierras informal en comunidades mapuches, ¿no? Lo segundo es que este proceso de acaparamiento y concentración ha tenido múltiples respuestas, siendo las más significativas, aunque no las únicas, las recuperaciones territoriales mapuches de los últimos 30 años, que es un fenómeno que sería ideal que tuviera mucha más investigación encima, pero son procesos muchas veces complicados de analizar porque muchos de ellos, como son informales, también ya con las nuevas leyes son ilegales. Entonces, muchas de estas recuperaciones de tierra ya son delitos, ¿no? O van a pasar a ser delitos dentro de poco tiempo. En tercer lugar, la política estatal de restitución de tierras ha tenido dudosos resultados ante la dinámica general de acaparamiento y concentración de la tierra en la provincia, cuestión que ha catalizado el conflicto entre sectores comunitarios y forestales, ¿sí? No quiero hablar de comunidades porque es un concepto bastante complicado, pero sí sectores y organizaciones de raíz comunitaria, y las forestales han sido los principales actores de este conflicto. Y por último, para pensar las adaptaciones indígenas al cambio climático, es fundamental tener en consideración datos cuantitativos y cualitativos de larga duración sobre las condiciones donde se elaboran dichas adaptaciones. Es importante comprender que la agencia política indígena, si es que eso existe como categoría, a la luz de una historia, o sea, es importante comprender esta agencia política indígena a la luz de una historia y un contexto determinado que a la vez puede ser compartido y también diferente en gran parte del continente americano. Eso, en términos generales, yo me quedaría por acá. Muchas gracias.